buenas tardes. Hoy es jueves 30 de mayo y saludo a todos nuestros hermanos en esta ocasión de El Salvador y por supuesto toda la gente, a todo el público que nos ve desde México y Estados Unidos por la transmisión de Mood TV a través de todas nuestras herramientas como es Spotify, YouTube, Twitter, Instagram y por supuesto también Facebook. Y bueno, pues hoy en el programa Hijas e Hijos de la MX celebramos esta transmisión internacional sobre seguridad en México y El Salvador. Y bueno, pues para esta ocasión a mí me da muchísimo gusto presentarles antes que nada a Fernanda Betancourt, que está conmigo conduciendo este importante programa. Ella es veracruzana, es abogada, fundadora de Hijos e Hijas de la MX, Observatorio Político, y también influencer política. Mucho gusto en saludarte, Fer. Hola, Des, ¿cómo estás? No, yo encantada de estar en este programa, que va a ser un programa muy especial con los invitados, claro. Y muy contenta por todas las cosas que pasaron en esta semana para la oposición. Fue un gran logro lo que se vivió entre ayer y hoy. Así es, Fer, cuéntanos un poco de lo que vivimos las últimas horas, pues específicamente el día de ayer y hoy, sobre la presión que como sociedad civil ejercimos para todos los legisladores de la Comisión Permanente aquí en México. Pues se necesitaban 13 votos y como sociedad civil varios grupos nos unimos. Gloria, a la cual quiero mucho, estuvo apoyando también. Entonces conseguimos que nos contestaran los 13 legisladores que van a votar en contra. Así es, bueno, la votación es el día de mañana, así es que, bueno, estaremos muy pendientes de que, pues, estos legisladores de la oposición realmente cumplan lo que entre ayer y hoy prometieron para el país. Y bueno, pues, Fernanda, muchísimo gusto en esta ocasión también darle la bienvenida a Manelich Castilla Cravioto. Él es excomisionado de la Policía Federal Mexicana, pues orgullosamente yucateco, abogado y maestro en ciencias penales con especialidad en ciencia jurídico penal y pues nada menos que el último comisionado general de la Policía Federal de México en el sexenio de Enrique Peña Nieto y pues también es presidente de Ameripol. Así es que, Manelik, pues bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa en el que hablaremos acerca de la seguridad post-COVID. Muchas gracias, Desiree, Fernanda, gracias por la invitación. Un gusto estar con el señor ministro, con ustedes. Y nada más aclarar que soy ex presidente de Ameripol, ya no, sí, porque esa función pertenece a un jefe de policía en funciones y me parece que hoy está en manos de Argentina. Ah, bueno, pues muchísimas gracias y pues muchas felicidades por haber obtenido pues este nombramiento y bueno, todos los que conservas en tu trayectoria. Muchísimas gracias. Y pues me gustaría que los tres le diéramos también la bienvenida al ministro Rogelio Eduardo Rivas Polanco. Él forma parte del gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele de El Salvador y es uno de los políticos más jóvenes de su país. Fue también presidente de ISDEM, que es el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, y también desde aquel entonces asesor del hoy presidente Nayib Bukele. Muchísimas gracias, ministro. Es un honor que nos acompañe hoy aquí en este programa entre México y El Salvador. No, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, Fernanda, a Manelik. Un placer estar con ustedes en este programa. Ahora, pues, siempre ha sido siempre las he seguido a ustedes. Vemos que son mujeres también rostros frescos en la política y que poco a poco también deben de ir ganando espacios para poder ir tomando también y ayudando a tomar decisiones trascendentales para México. Así es, muchísimas gracias, ministro. Y bueno, pues no sé quién de los dos le gustaría
comenzar dándonos una radiografía de cómo ven la seguridad en estos momentos en El Salvador y también en México, sobre todo pues en México con esta ley de amnistía, ¿no?, que acaba de ser aprobada, con todo esto de la Guardia Nacional. Y pues también en El Salvador ha sido pues muy polémico estas decisiones de seguridad que han tomado. Muchísima gente está a favor de ellas, pero bueno, no sé quién de los dos guste comenzar explicándole al público qué es lo que sucede hoy en día. ¿Qué dice Manelik? Local, jugamos local, dicen. A ver si, no sé si Manelik se congeló. Creo que sí, pero... Empezamos jugando local, dicen. Ok. ¿No? Si no empezamos nosotros, no hay ningún problema, lo que recupera ahí los problemas de transmisión. Sí, gracias, okay, bueno. Gracias, ministro. Bueno, ok, mira, nosotros aquí en El Salvador, bueno, llevamos apenas casi un año al frente de esta cartera de seguridad. Está por cumplir el 1 de junio el presidente Bukele su primer año de gestión, y una de las grandes apuestas ha sido el tema de seguridad pública, sobre todo en un país que era un país de los más violentos del mundo, en donde tenemos el fenómeno de las pandillas, que es un fenómeno que ha dañado mucho a la sociedad salvadoreña, la cual básicamente los asesinatos corrían casi por cuenta de ellos. Incluso tuvimos un pequeño repunte este fin de semana, que creo que lo vamos a analizar más adelante, pero uno de los logros más importantes que hemos logrado al frente de la cartera de seguridad ha sido la reducción drástica en los homicidios. Hemos reducido, imagínate, casi que de alrededor como de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes a tener una reducción del 25. Imagínate, es casi la mitad. Hemos tenido incluso días en lo que va de esta administración que los hemos cerrado con 0 homicidios, y lo que nos indica es que efectivamente le estamos disputando, más bien le estamos ganando el control a estos grupos criminales, los cuales tanto la Corte Suprema de Justicia de El Salvador como la Asamblea Legislativa los ha catalogado como estructuras terroristas. Entonces al terrorista y a esas estructuras se les combate con mucha dureza, con mucha firmeza, y eso es el liderazgo que el presidente nos ha implementado, y eso es que también ha hecho que algunas decisiones tomadas hayan generado polémica. Pero realmente, si no tomamos la cartera de seguridad con la seriedad y con el formalismo que se requiere, y con la fuerza que se requiere, y con la implementación de las medidas duras que estamos realizando tanto en los centros penales como en calles, difícilmente vamos a poder erradicar este cáncer que ha durado por muchos años en el país. Así es. Creo que ya recuperamos la señal con Manelik. Sí, creo que me perdí la intervención más importante de la tarde, pero alcancé a escuchar la parte final. Es la introducción del señor. Manelik, ¿nos puedes dar una radiografía acerca de la situación que vivimos en el país, en México, sobre todo ahora con esta ley de amnistía que ha sido aprobada ya, y bueno, con tantas cosas que hemos vivido de seguridad, la Guardia Nacional, abrazos no balazos? No sé si nos podrías dar un panorama de cómo ves la visión de la seguridad en México. Claro que sí, con gusto. Bueno, primero me gustaría decir, y creo que el ministro estará de acuerdo, que en seguridad no hay decisiones sencillas. En ningún momento del trabajo en estas tareas se toman decisiones que resulten sencillas. No solo de decisiones complejas, sino decisiones a veces poco populares. ¿Qué pasa con la seguridad cuando esta se mezcla o se combina con la agenda política? Pues se crean circunstancias que en ocasiones hacen más difícil explicar qué está pasando en materia de seguridad. Y yo en ese sentido quiero ser sumamente responsable. Como servidor público que fui en estas tareas, tengo que ser más propositivo, crítico. Me gustaría primero señalar que México atraviesa por un momento muy complejo de reorganización de las instancias de combate a la criminalidad, y que de la mano con ello vivimos también
condiciones de mercado que explican en mucho la violencia, no solo en México, sino en Centroamérica y Sudamérica. El incremento del consumo de opioides, de drogas sintéticas duras, como el fentanilo en Estados Unidos, no son condiciones aisladas, no se tendrían que ver como circunstancias alejadas de la explicación de la violencia en nuestros respectivos países. Entonces, yo quisiera primero centrar un incremento en la violencia en México como resultado, primero, de un nuevo mercado, un mercado de miles de millones de dólares, que tiene que ver con estas drogas, estos opioides provenientes de Asia, y que, para que pongamos en perspectiva de Siré y Fernanda, se mueve en cantidades mucho menores, es decir, 1 kilo, 10 kilos de fentanilo equivalen en ganancia, en lucro, a casi 1 tonelada de cocaína. Y estos 10 kilos los puedes esconder de maneras muy diversas para pasarlos a Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede cuando esto empieza a volverse atractivo para los grupos? Pues empiezan nuevamente a disputar rutas, mercados, con el aliciente de que ahora esto que les deja muchas ganancias es más fácil de mover, porque se mueven en cantidades menores. Esto genera violencia y desde luego la respuesta del Estado mexicano, que pasa por un momento de rearticulación, de redefinición de instituciones, no alcanza todavía a controlar y a dar resoluciones que nos lleven a niveles aceptables en materia de violencia. Entonces, yo quiero terminar esta primera intervención aquí, diciendo que lo que pasa en México no es ajeno a lo que pasa en toda la región, en América Latina, producto de un boom mercado que está dejando muchos millones de dólares y muchas muertes también en Estados Unidos por sobredosis. Muchas gracias, Fernanda. Yo tengo una pregunta para los dos. Es que estoy leyendo las preguntas. ¿Qué opinan de la tendencia actual de romantizar con el crimen organizado? Perdón, de la tendencia que, por ejemplo, ahorita lo que se está viviendo en El Salvador, que muchas organizaciones están a favor de los están a favor de los maras, de que tengan un trato justo. Eso te vale porque todos tenemos derecho a los derechos humanos, pero por ejemplo, Rogelio, tú que nos expliques tantito lo que se está viviendo en El Salvador, cómo viven esta violencia por parte de los maras, porque muchos no lo entienden, o sea, no entienden lo sanguinario que son y no entienden todo lo que han dañado a tu país. Por supuesto, incluso una de las medidas con las que inició este gobierno en temas de seguridad fue poner un orden en las cárceles del país, porque las cárceles se habían convertido en verdaderos centros de operación de estos grupos criminales. De ahí se vertían órdenes hacia el exterior, órdenes incluso hasta para ejecutar homicidios fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos de una forma, en México, hasta inclusive también en México. De hecho, en México hay muy buena parte de un grupo de estos pandilleros que los ocupa muchas veces el narcotráfico para intentar comercializar todo lo que tiene que ver la droga. Pusimos un orden y dijimos, bueno, de ahora en adelante no va a haber ninguna comunicación de los centros penales hacia el exterior. Cortamos todos los beneficios que tenían y eso nos permitió de alguna forma también tener un mejor control sobre las calles, porque los cabecillas que están en los centros penales ya no podían dar órdenes a las ranflas que estaban en los territorios de nuestro país. Abonado a eso, el mejor control que tenemos como cuerpos de seguridad en los territorios, porque lo que ha hecho el gobierno anterior, que era el gobierno del FMLN, que incluso hay algunos miembros de estos partidos políticos que están cuestionados por haber pactado con grupos criminales, han cedido el control de esos territorios a estos grupos terroristas. Ahora nosotros, evidentemente, cuando generamos una recuperación de esos territorios, hay un intercambio de violencia y son grupos que definitivamente son sanguinarios,
descuartizan a la gente. Incluso este día hemos tenido un homicidio en el departamento de La Unión, en el cual habían desmembrado a un agricultor, y son hechos que los cometen con lujo de barbarie. Evidentemente, nosotros como seguridad pública debemos de velar primero por los derechos humanos de las víctimas, por los derechos humanos de los salvadoreños honrados y trabajadores, y a estos grupos terroristas, de alguna forma lo que tenemos que hacer como gobierno es garantizarles el debido proceso. Es decir, ser una mano fuerte, que sean los elementos de seguridad que puedan tener un mejor control sobre estos grupos, pero también evidentemente trabajar de la mano con otras carteras de Estado en el trabajo de la prevención y también de la reinserción de los privados de libertad, porque nada sirve que también en la calle estamos reprimiendo, estamos llenando las cárceles de estos miembros de estructuras criminales, pero si también adentro de las cárceles, ahora que se tiene un mejor control, también dar todos los programas de reinserción para que una vez todos estos reos que cumplan con su condena puedan reinsertarse también a la vida productiva. Ese es el deber ser de las cárceles. El deber ser de las cárceles es reformar y transformar a aquel ciudadano que perdió la sociedad producto de la marginación que se le hizo, de la exclusión que se le hizo, rehabilitarlo y que una vez haya cumplido con su condena pueda reinsertarse ya a la vida productiva. Ese es el deber ser y eso le estamos apostando, pero teníamos que comenzar a poner orden en las calles. Deberíamos de porque aquí en el país la Fuerza Armada brinda un apoyo a la seguridad pública, le da un acompañamiento a la Policía Nacional Civil, así lo decretó la Corte Suprema de Justicia, que la Fuerza Armada brindara apoyo a la seguridad pública. Entonces contamos con una policía muy profesional, alrededor como 25,000 elementos, más todos los miembros que tenemos destacados de la Fuerza Armada en las labores de seguridad. Pero evidentemente cuando uno coacciona a estos grupos, evidentemente sale una agenda política. En esa agenda política buscan desgastar al gobierno y tratar de generar algunas medidas que se dan, como por ejemplo estar criticando la forma como utilizamos en algunos casos la fuerza letal para poder controlar a estos grupos. Y esa fue la polémica que se hizo este fin de semana, en la cual el presidente autoriza a estos elementos de seguridad pública a utilizar la fuerza letal en caso que sea necesaria para poder resguardar la vida de los salvadoreños honrados y trabajadores. No, pues yo aplaudo las medidas que están tomando en El Salvador, la verdad, y más porque hay días que se han ido ustedes sin 0 asesinados, ¿no? Así es, así es. De hecho, hemos tenido ya quizás alrededor de unos 12 a 15 días en lo que va de la administración del presidente Bukele, que hemos registrado días con 0 homicidios, lo cual implica también una logística y un derroche de talento humano de los miembros de la seguridad pública para que eso sea una realidad, y esperamos que la tendencia que llevamos a la baja. Imagínate que recibimos el gobierno con un promedio de 10 homicidios diarios, y este gobierno ha logrado llevarlo a meses que tenemos alrededor como de 2.6, 2.9 homicidios diarios. Ok. Y por ejemplo, en contraste con México, Manelik, que el 2019 fue el año más violento que se tiene registro. ¿Qué opinas? ¿En qué estamos las fallando? medidas que han tomado en El Salvador. La verdad es que... Bueno, primero hay que poner en perspectiva algunas cosas. Yo decía que tomar decisiones en materia de seguridad nunca es sencillo. No. Son de las más complejas que hay en cualquier gobierno y por ende merecen siempre respeto y reconocimiento. Pero pongamos en perspectiva, vamos, hoy El Salvador, si los datos publicados no son erróneos, han logrado una disminución importante en los homicidios por cada 100,000 habitantes. En 2015 creo que rebasaron los 100 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hay una tendencia descendente que va por más del 50%. Entiendo 2019 por ahí de 50 por cada 100,000, lo cual es una disminución importante, pero que duplica la cantidad de muertes violentas que existen en México. Hay que poner en perspectiva. Y las causas de muertes violentas tienden a variar. Y no podemos aplicar la misma medicina en realidades distintas. No. Con relación a la primera pregunta, es una tendencia casi global
de que hay un sector de la sociedad que exige mano dura contra la criminalidad, salvo cuando esta mano dura se aplica. Es decir, hay muchas peticiones de que el gobierno actúe con firmeza y con mano dura, pero cuando esto se da, pocos avalan y respaldan lo que es perceptible a la vista. A mí me parece que mi visión de la seguridad me hubiera gustado en El Salvador, desde luego, que se tome el control de los centros penitenciarios. Sabemos de los graves problemas que surgen desde ahí, pero quizás en México hemos apostado más a estos protocolos de empleo gradual y racional de la fuerza. Me parece que en el caso de El Salvador lo que se ha visto afuera, o la impresión que da mediáticamente hablando, es que no se pasó por ese tipo de niveles. Creo que el tema da para mucho y sin duda alguna el tomar control de las prisiones es un paso fundamental para resolver muchos de los grandes problemas de El Salvador, y deseo que conforme pasen los días, pues se transparenten estos mecanismos, estas medidas, porque todos apoyaríamos, creo que como comunidad internacional, una disminución de homicidios, y sobre todo, Fernanda y Desiree, algo que en El Salvador y en los países de Centroamérica es fundamental que se sepa para quienes nos están viendo. Estos grupos, estas maras, son quienes encabezan el delito de extorsión. Y el delito de extorsión es uno de los más nocivos, porque tienen una cadena de consecuencias brutales. Entonces, me parece que lo que quisiéramos ver como gente apasionada por estos temas es un paulatino uso de la fuerza de estas medidas anunciadas, que sean racionales, que fortalezcan al gobierno de El Salvador más que dañarlo a nivel internacional. En México tenemos nuestros propios problemas, ¿no? En México tenemos una violencia asociada a grupos muy sofisticados de delincuencia organizada. Grupos que están disputando el negocio multimillonario, insisto, de estas drogas, pero que se sienten particularmente motivados por un creciente consumo de drogas que son fáciles de transportar. Y aquí las medidas son distintas. Aquí gran parte de estas circunstancias obedecen a grupos que van por la tercera generación de delincuentes organizados. Es decir, no podemos entender nuestro presente de violencia en México sin entender la evolución de tercera generación de los tres más importantes grupos de la delincuencia organizada y de las escisiones de un cuarto grupo que se vio fragmentado por ahí de 2009-2010. Entonces, no podríamos comparar estas medidas. En México también tenemos problemas provenientes de los centros de reclusión, pero sin duda alguna el problema toral tiene que ver con otras cuestiones. Entonces, finalizando esta segunda intervención, toda lucha contra la criminalidad tiene que ir acompañada de un discurso de respeto a los derechos fundamentales para que el cobijo social se vuelva más constante en apoyo a las instituciones de gobierno. Y a veces quienes promueven, y no sé si sea el caso, pero no me extrañaría, en El Salvador, quienes promueven estos discursos de descalificación de los gobiernos son los propios delincuentes. Entonces, hay que acompañar todas estas medidas con sendos mensajes y evidencia de respeto a los derechos humanos. De lo contrario, se vuelve un retorno a la ley del talión, y tampoco creo que se trate de eso, ¿no? En ningún lugar se va a poner orden si hoy no nos apegamos a los derechos fundamentales. Así es, muchas gracias. Ministro, quisiéramos preguntarle, como parte de su plan de control territorial de la fase 3 del COVID, han solicitado pues un presupuesto específico para las fuerzas de seguridad del país,
¿no? Y la gente le gustaría comprender un poco cómo es que piensan llevar esto a cabo y si van a obtener estos recursos para las fuerzas de seguridad del Salvador. Sí, estos recursos se estaban solicitando al Congreso antes del estado de emergencia por el COVID, que era, lo que pasa es que el plan de control territorial está diseñado en diferentes fases. Estábamos en la fase 1, en la que iniciamos con el control de los territorios, la fase 2, que era toda la inversión en las comunidades, toda la parte de inversión social, que rondaba los 91 millones de dólares, y la fase 3, que era una fase en la cual tenía que ver mucho con la modernización de los cuerpos de seguridad. Pero eso ahorita ha quedado en el congelador, evidentemente porque se ha puesto todo el gobierno en función de la pandemia. Pero, sin embargo, sí se ha solicitado por parte del gobierno del presidente Bukele fondos adicionales al Congreso de 2.000 millones de dólares, pero estos fondos son para, de alguna forma, hacerle frente a la pandemia, para que después también de esta crisis podamos tener inversión pública y también dar un plan de rescate económico y de salvataje a las empresas que van a quedar duramente golpeadas después de que pase toda esta crisis. Sin embargo, como seguridad pública, estamos acompañando al Ministerio de Salud en El Salvador. Ahorita, en la fase de la pandemia del COVID-19 se encuentra en su fase 2. Es decir, la fase 1, que era la contención, ya la pasamos, y ahora la fase 2 es la búsqueda de los nexos epidemiológicos. En eso se encuentra también trabajando parte de la Corporación Policial y de la Fuerza Armada en la búsqueda de estos nexos. Afortunadamente todavía no estamos en la fase 3, pero sí ya el virus lo tenemos ya en todo el país, ya tenemos contagios a nivel nacional, y lo que estamos tratando es de justamente dilatar la entrada de la fase 3, porque una vez entra en la fase 3, y como hemos visto en todos los países del mundo, como el caso de Estados Unidos, el caso de Francia, el caso de España, estos desbordan los sistemas de salud, y evidentemente en El Salvador el sistema de salud que hemos heredado es un sistema de salud precario, y que si no tomábamos estas medidas de contención, tanto de la fase 1 como de la fase 2, lo que íbamos a tener era un desbordamiento de toda la red pública de salud a nivel nacional. Entonces, lo que estamos haciendo también es, como gobierno, lo que lo está haciendo el presidente con el ministro de Salud y con el ministro de Obras Públicas, es también remodelando y construyendo hospitales que duran alrededor de 2 a 3 meses su construcción, para poder también tener más espacio para atender a posibles pacientes que tengan el COVID-19. Nosotros fuimos de los primeros países que también tomamos medidas drásticas, como el cierre de aeropuertos, como prohibir el ingreso de algunas personas que vienen de otros países, como el caso de China, como el caso de Italia, de España. Cerramos vuelos que venían de esos países justamente para evitar de forma que no creciera de manera muy exponencial la famosa curva de COVID. Incluso nosotros hemos logrado atenuar esa curva, producto de las buenas decisiones que como gobierno se ha tomado, y evidentemente desde el Ministerio de Justicia y Seguridad le estamos dando acompañamiento, no solamente al Ministerio de Salud, sino que también a algunas alcaldías del país, para la instalación de cordones sanitarios, los cuales restringen que muchas personas anden en las calles. Incluso ha costado esa medida aquí en El Salvador, la gente cuesta, es difícil, sabemos que también tienen algunas necesidades, ya sea de trabajo o necesidades de salir de sus casas para buscar alimentación, pero sin embargo lo hemos hecho de una manera ordenada para garantizar el distanciamiento social y que no se nos vaya a desbordar esta pandemia, que es pues un problema a nivel mundial y que ningún gobierno del mundo estaba preparado para hacerle frente a una pandemia de este nivel. Esperamos que a nivel mundial salgamos rápido de esta crisis, porque de alguna forma va a venir también a afectar todos los presupuestos institucionales y también a la empresa privada con sus proyecciones de crecimiento económico. Así es, y bueno, pues celebramos mucho las medidas que han tomado en El Salvador, no solamente de salud y de seguridad, sino también las medidas económicas pues que hemos visto, y ojalá que pudiéramos replicarlas en algún momento en el país. Fernanda. Veía que había preguntas para, a ver, déjame leerlas, creo que están en Facebook. ¿Qué opinaba qué opinaba el doctor Manelli de la entrega de despensas por parte del crimen organizado? Había una pregunta de Susana. Bueno, esta práctica no es nueva, es una práctica que el crimen organizado ha realizado desde su fundación
en Italia, una práctica muy de la Cosa Nostra, muy de los grupos mafiosos tradicionales, la búsqueda de cobijo social. ¿Qué sí es novedoso? La manera en que lo están difundiendo. El deseo de posicionar una falsa filantropía que lo único que hace es ocultar sus nefastos propósitos para con estas mismas personas a las que dicen estar ayudando en una situación de tragedia. Son valores tergiversados, es la hipocresía, la falsedad propia de los envenenadores de los ciudadanos, que son los delincuentes organizados. Repruebo completamente la difusión, y es muy importante, Desiree y Fernanda, señalarlo. Critiqué hace algunos días que algunos medios de comunicación le den un enfoque a estos grupos criminales como auténticos garantes de la seguridad de las personas, de su salud y de sus necesidades alimentarias. Esta es una falsa filantropía que únicamente busca posicionarse y tratar equivocadamente de sustituir las tareas del Estado. Ellos van, reparten 5 pesos de frijoles y arroz, o toman fotografías, videos, y con eso mandan una señal que confronta a la sociedad con el Estado. Y eso no lo comparto. Es una bajeza, y no hay que caer en esa falsa noción de la filantropía criminal. Por supuesto. Y, ministro, bueno, pues nos han llegado muchas preguntas. La gente quiere conocer un poco más del modelo de seguridad que ha tomado El Salvador con respecto a las maras salvatruchas. ¿Qué estrategia han tomado para que los jóvenes no se unan a estas, digamos, bandas delictivas, M16, etcétera? Y también, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres si es que pertenecen también a estos grupos? Sí, mira, definitivamente como gobierno debemos de disputarle ese caldo de cultivo a las pandillas que se generan en aquellas comunidades de alto riesgo, en aquellas comunidades de extrema pobreza. Y este gobierno ha creado la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social. Es una dirección que trabaja de manera articulada con todas las demás carteras del Estado, con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública no es la excepción, y con eso se trabaja en la articulación y en la reconstrucción del tejido social, en la implementación de muchos programas que tengan que ver con la prevención de la violencia. Aquí estamos construyendo cubos, que son unos espacios físicos lúdicos en donde capacitamos a los jóvenes, les damos acceso a internet, ahí pueden llegar y hacer programas de arte, de cultura, incluso también van con acompañamiento de canchas de fútbol o de basquetbol o también de skatepark, para que de alguna forma a través de instructores que van a estar trabajando en estos cubos podamos mantener a los jóvenes ocupados y que no busquen refugios en las maras o sentirse por pertenecer a las maras. Eso es lo que gobiernos anteriores no habían hecho, o lo hacían de manera desorganizada y articulada, y no surtía el mismo efecto de hacerlo de acuerdo a un plan integral que nosotros le hemos denominado el Plan Control Territorial. Así que no solamente es el lado represivo que es necesario por las circunstancias en las cuales el país estaba atravesando, y teníamos que salir de ser de esos países con los cuales pues éramos de los países más violentos del mundo, incluso tan es así que el mismo gobierno de Estados Unidos había restringido o colocaba alertas a sus ciudadanos para que no viniesen a El Salvador porque era un país peligroso. Estábamos en nivel de alerta 3. Ahora, con todos esos esfuerzos y avances que hemos hecho, ya estamos en un nivel de alerta 2, básicamente estamos casi al mismo nivel de países como España o como Francia, para que también de alguna forma tengamos turismo interno y que el país pueda tener también ingresos vía turismo, y que también evidentemente eso es lo que ayuda y coadyuva es a dar fuentes de empleo e ir ganándole poco a poco también terreno de cultivo a las pandillas producto del desempleo también. Así que está difíciles en todo lo que iba de estos gobiernos que nos precedieron, pero sin embargo ahora en este año de gestión del presidente hemos hecho avances muy importantes en el tema de la seguridad pública, y los números así lo demuestran. Hemos tenido la capacidad de reducir, como dije, drásticamente la curva de los homicidios, también la curva de los desaparecidos, porque también en este país, cuando las maras no asesinaban, lo que hacían era que también desaparecían a la gente y aparecían
cementerios clandestinos a los años, cuando ellos mismos delataban o se criteriaban por algún juicio que se les estaba siguiendo, y poco a poco también hemos ido reduciendo el número de desapariciones forzosas. Así que hemos hecho un trabajo muy arduo, muy cansado, estresado en este año de gestión. Estamos seguros que en estos 5 años vamos a lograr muchas cosas positivas en el tema de la seguridad pública. Poco a poco vamos retomando el control de las cárceles, estamos ya también próximos. Lástima que entró el tema de la emergencia por el COVID-19, pero también ya estábamos llevando proyectos muy importantes de reinserción a los privados de libertad para tenderles la mano de aprender algún oficio o capacitarlos en alguna especialización técnica para que una vez cumplan con sus condenas, les decía, puedan reinsertarse a la vida productiva una vez terminen con su condena. Y es que están a un mes de cumplir un año de gobierno apenas, ¿no? Así es, el 1 de junio, sí, estamos a un mes y nos tocará ir a dar un informe al Congreso. Una vez el presidente de la República da su informe a la Nación, vamos todos los ministros de las diferentes carteras al Congreso y damos un informe de los logros que hemos alcanzado en este primer año, y uno de los logros será evidentemente la reducción de los homicidios, la cual pues era uno de los principales flagelos que afectaban a la población salvadoreña. Ok, yo tengo una pregunta para Manelik. Tú como experto en seguridad, ¿qué aciertos ves en el gobierno y qué errores ahorita actualmente en materia de seguridad? Mira, Fernanda, es loable el discurso que se centre en devolver la tranquilidad a través de apoyo social. Es loable el rescatar a jóvenes en peligro de calle, a gente que está en condiciones vulnerables. Me parece que ese discurso y las acciones que tiendan a ello son correctas. ¿Qué no me gusta? Que en aras de eso se deje de perseguir con severidad a la delincuencia organizada. Es decir, me encantaría que se unan dos políticas de persecución del delito o de prevención del mismo. Por un lado, la parte social, esta a la que se refería el ministro que están haciendo en El Salvador. Aquí se está haciendo, ministro, la actual administración ha apostado por un proyecto de becar a jóvenes para evitar que caigan en manos de la delincuencia. Vamos a ver al paso del tiempo si eso funciona. Pero se ha abandonado esa persecución dura a los grupos criminales. Entonces, me parece que el equilibrio que se lograría juntando estos dos caminos podría llevar a un resultado que a muchos los tendría satisfechos, al menos como esfuerzo, porque sabemos que en materia de seguridad sucede cada minuto algo que puede distorsionar la realidad de lo que se está haciendo. Y por eso recibía yo algunos comentarios. Quisieran que en temas de seguridad seamos un poco más frontales, que lo llevemos a la arena política. Por el respeto que siento por la materia, creo que la seguridad se tiene que analizar sin pasiones de ninguna índole partidista o de colores. Me encantaría que este gobierno sí endurezca medidas, sí confronte y sí persiga con todas las capacidades que tiene el Estado mexicano a grupos importantes de la delincuencia organizada, a la par de fortalecer sus programas sociales. No van reñidos, Fernanda, no creo que vayan reñidos. Entonces, ahí hay dos cosas. ¿Qué me parece correcto? Eso. Se está apostando por un despliegue muy ambicioso de la Guardia Nacional. Ha crecido el estado de fuerza de la Guardia, y esto eventualmente tendrá que reflejarse en disminución de violencia en algunos puntos donde está desplegada. Todos quisiéramos eso, todos quisiéramos ver a un cuerpo de seguridad imponiendo condiciones. Hay que dar tiempo, pero sí me encantaría que se retome la persecución seria, intensa, sin tregua a los grupos de la delincuencia organizada.
Es que yo lo que veo, bueno, o lo que yo siento, veo una narrativa de protección, un discurso donde se les promete amnistía a cierto grupo, no del crimen, no estoy hablando del crimen organizado, estoy hablando, por ejemplo, de la ley de amnistía, que por ejemplo, quien robó menos de 50,000 pesos, o sea, y es su primera vez, puede salir, sí, pero cometió un delito. O sea, yo estoy, por ejemplo, a favor de que no se castigue a los que sí no llevaron un juicio justo, que son indígenas, hay personas que robaron por darle de comer a sus hijos, o sea, pero que robaron comida, ese tipo de personas. Pero, por ejemplo, ya quien te roba un celular, quien te roba ese tipo de cosas, son cosas que a nosotros como ciudadanos nos han costado. Y ese discurso, o sea, esa narrativa está dañando mucho a, o sea, yo lo veo así, al gobierno, porque no hay respeto a las fuerzas del orden. Ha salido muchísimos videos donde se les está humillando y eso es algo que no sé si pasaba en los gobiernos anteriores, tal vez sí, pero no era tan visible o yo no me había dado cuenta, no había visto ese tipo de videos. Mira, Fernanda, antes de ser policía, trabajé por muchos años en un programa de la Fundación Telmex. Este programa era personas presas por falta de recursos que eran primordiales, que para una fianza no tenían dinero para pagar, eran fianzas menores. ¿Qué pasa con estas personas, Fernanda? Cuando estas permanecen, tienden verdaderamente a delinquir. Y hay que medir que una persona que delinquió por primera ocasión un delito menor, sí puede haber sido un robo de celular, como tú bien señalas, pero que no es un delito organizado. No es la de reintegrarse a la sociedad, eso no es un personal, así están las leyes, así está la política criminal de los países que han apostado a estos integración, que no podemos permitir que estas medidas sean entendidas por los grupos de la delincuencia dura como un aliciente para incrementar sus acciones. Y tiene que control de la libertad de estas personas. Sin duda, que no entiende el fondo de estas medidas, que no son nuevas tampoco. Lo que sucede es que narrativa es realidad y percepción es realidad. Y si alguien entiende que se están abriendo las puertas para quienes nos van a seguir dañando, pues creo que la lectura no es correcta. A mí me parece que quien tiene que estar preso para siempre es el delincuente organizado, aquel que definitivamente no tiene la más mínima posibilidad de reintegrarse, y tenemos que apostar también como sociedad a dar oportunidades a quienes se equivocaron en algún momento, con un control de la libertad. Eso sí, que se maneje el control. Así es. Tengo una pregunta para Rogelio. El plan de control territorial se convirtió en un referente en Centroamérica. ¿Qué componentes son fundamentales en este esfuerzo? ¡Ay! Se desconectó, ¿no? Parece que no está, pero esperamos que regrese. Es que también Desiree pide una disculpa porque dice que hay una tormenta muy, muy fuerte y por eso está fallando. Y Rogelio, pues creo que también se me desconectó. Déjame ver si se vuelve a conectar. Mientras mira, podríamos abondar en esto, aprovechando en lo que regresa el señor ministro. Sí hay que ver que son dos realidades muy distintas y yo reconozco mucho el esfuerzo de ustedes, porque, mira, El Salvador, con sus grandes avances, tiene tasas de 50 muertes violentas por cada 100,000. El día que nosotros lleguemos a esas tasas, verdaderamente vamos a estar en condiciones muy graves. Y estas medidas que ha tomado El Salvador están marcando una pauta que, como bien señalas, todavía no son medibles, están a menos de un año. Ya hay tendencias a la baja,
Ya regresó el señor ministro. Ahora sí te hago la pregunta. A ver, el plan de control territorial se convirtió en un referente en Centroamérica. ¿Qué componentes son fundamentales en este esfuerzo? Bueno, mira, sí, de hecho hemos recibido a los colegas ministros de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras, justamente, incluso antes de que asumiera el gobierno del presidente Yamatei en Guatemala, nos visitó el Gabinete de Seguridad Entrante, justamente para conocer las experiencias que estábamos haciendo desde que iniciamos el plan de control territorial en sus diferentes fases. Es decir, el presidente de la República anunció el plan de control territorial se va a ejecutar en 7 fases, pero hoy por hoy nos encontramos todavía en la fase 3, que aún estamos todavía esperando que el Congreso nos apruebe el financiamiento de esta fase. Mira, básicamente lo que es el plan control territorial es que evidentemente la fuerza pública tenga el control de los territorios, que eso es importantísimo. Las maras lo que disputan es el territorio entre ellos. Aquí tenemos 3 tipos de mara, la mara MS-13 y tenemos la pandilla 18 sureño y la pandilla 18 regular. Y lo que hacen es disputar el territorio, porque el territorio es control, no solamente es un control para ejercer delincuencia, sino que también es para, de alguna forma, lo que representa, lo que decía muy bien Anneli, que es la extorsión. Ellos de esa forma se están financiando y de esa forma, a través de la extorsión, es como también compran armamento para poder seguir delinquiendo y también para poder seguir pudiendo cometer asesinatos. Entonces, básicamente es el control de los territorios, es decir, el territorio es un territorio de soberanía, es un problema de soberanía y por tanto ahí es donde entra la Fuerza Armada para control de los territorios. También era tener orden, control y disciplina en las cárceles del país, que era algo muy importante. El gobierno anterior en las cárceles tenía ciertos beneficios que se les daban a estos grupos. Fíjate que habían cabinas telefónicas en donde los privados de libertad podían realizar hasta 10 llamadas a 10 números en el día. Y en estas llamadas se comenzaron a detectar y tenían un saldo de $150 mensuales para poder estar realizando llamadas hacia el exterior. Y a través de esas llamadas lo que hacían era evidentemente dar lineamientos hacia los territorios para poder cometer extorsiones, para poder cometer homicidios y otro tipo de delitos de ajusticiamiento entre ellos, ¿verdad? Tener incluso también un control dentro de la misma pandilla. También jerarquía dentro de la pandilla, que eso es algo muy importante. Entonces, básicamente era tener cárceles controladas por el gobierno, hacer un bloqueo efectivo de la señal, porque nos habían vendido la idea que no había señal de celulares hacia el exterior. Cuando nosotros realizábamos las requisas en los centros penales, encontrábamos una gran cantidad de celulares y chips, de los cuales evidentemente se estaban girando todavía lineamientos hacia el exterior, y también mucha permisibilidad de gobiernos anteriores en las cárceles, porque también antes, de hecho, los gobiernos del FMLN implementaron la famosa tregua, que era pues darle más beneficios incluso a los privados de libertad dentro de las cárceles del país. Llegaron incluso hasta hacer fiestas adentro de los centros penales, llevando orquestas, llevando incluso hasta prostitutas. De alguna forma eran los beneficios que tenían a cambio de lograr bajar los homicidios o algunos delitos en el país. Este gobierno dijo, los vamos a combatir de manera frontal, como lo ha dicho Manelik, este tipo de estructuras se les combate de manera frontal, con fuerza, con determinación, que es lo que hemos hecho, y también a la misma vez trabajar con la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social para también poder brindar estas oportunidades en los territorios más vulnerables y que son efectivamente el caldo de cultivo de las pandillas, que es donde hacen su mayor reclutamiento. Pero es un trabajo arduo, es un trabajo que lo vamos a comenzar a ejecutar en este quinquenio y luego también vendrán las otras fases que las va a anunciar en su momento el presidente Bukele. Ok, gracias. Voy a leer las preguntas que están haciendo. Felicidades por el programa, Elvira. Dice Ángel González, una pregunta para Manelik. ¿La policía en los estados es confiable? Pregunta. Raúl Díaz, en México hay maras que ya están insertados en los cárteles. ¿Sí se escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Una disculpa, Fernanda, aquí hay una tormenta eléctrica y hace que me esté saliendo continuamente de la señal. Ok, Carmen Rodríguez, saludos.
Alberto Rodríguez, saludos, excelente. Claudia Zavala, muy interesante, gracias. Elmer Castro, el plan de control territorial y sus fases implican un desmontaje gradual de las pandillas. Muy buen trabajo, adelante. Felicidades al gobierno del presidente Bukele, de igual forma a usted, ministro. Son los mensajes que hay. Una pregunta que quieras hacerles es, ya estás. A ver, lo del tema de que si son confiables las policías estatales, Ajá. Me gustaría decir categóricamente que son mucho más confiables de lo que la gente piensa, pero hay que darles la oportunidad. La policía estatal como la policía municipal tienen en sus filas a gente de mucha vocación y son las más vulnerables por el trato cotidiano con la ciudadanía, las más golpeadas mediáticamente, las más criticadas y las evaluadas por estos temas de percepción. Y creo que no solo es importante conocer su trabajo, sino cobijarlo, Fernanda, porque decíamos al principio que en un escenario en el que las instancias federales están reorganizándose, solamente nos quedan las fuerzas estatales y municipales, que ya están establecidas. En lo que la Guardia Nacional alcanza su nivel, empieza a tomar su identidad operativa, solo tenemos a las policías estatales y a las municipales. Así que más vale que volteemos a ver el buen trabajo que hacen, señalar el malo, sin duda, pero conocer sus capacidades, porque se llevarían muchas sorpresas, muchísimas sorpresas. Así como hay policías que faltan al uniforme, los hay de primera, los hay valientes, los hay arriesgados y de mucha vocación. A mí me gustaría que les dé una oportunidad, y la mejor oportunidad se les da cuando se conoce el trabajo, cuando nos acercamos a ver sus debilidades, sus carencias, pero también sus fortalezas. Yo invitaría a la gente que nos esté viendo a voltear a ver el buen trabajo que se haga a nivel estatal. Es fundamental. Y que les tengan confianza, porque como dices, es indispensable el trabajo que hacen. Para mí es demasiado respetable. A ver, yo vengo de un estado donde pues es muy difícil porque el crimen organizado tiene tomado absolutamente el control de todo. No estoy diciendo las autoridades, pero sí estoy diciendo que tiene un control muy, muy fuerte. Entonces, aprendes a convivir con esto y aprendes a ver a los policías con respeto. O sea, para mí, la Policía Federal, los marinos, cuando la Marina llegó y la Policía Federal a tomar el control en Veracruz, fue realmente un alivio para muchos porque ya estábamos rebasados. Entonces, yo sí agradezco muchísimo a la Marina y a la Policía Federal, y por eso a mí me da mucha tristeza e impotencia cuando veía ese tipo de videos, porque para mí ellos merecen un respeto absoluto, porque arriesgan su vida por nuestro bienestar. Mejor dicho, imposible, Fernanda. Dicen aquí, El Salvador tenemos un pacto de corruptos. Ya, a ver, espérame, es que me están diciendo, a ver, tengo una. Ay, es que ya no puedo ver, a ver. Felicidades al gobierno de El Salvador y felicitar también al ministro Rivas, que ha hecho un excelente trabajo. Veo que tienes muchos fans en El Salvador. Mira, sí, claro, lo que pasa es que teníamos antes un gobierno anterior, pues que no tenía ninguna autoridad, y ahora pues, que viene un gobierno diferente, con un presidente que tiene liderazgo, que manda, que ordena, que exige a sus ministros que hagamos un buen trabajo, que estemos del lado de la ciudadanía. Entonces la percepción de la gente cambia. Entonces la gente estaba acostumbrada a tener malo gobierno, pero ahora pues tiene un gobierno que trabaja los 7 días de la semana, las 24 horas del día, ¿verdad? Estamos en función de la gente y eso es lo que queremos hacer, es un trabajo para el pueblo salvadoreño. Hay que cerrar, bueno, vamos a cerrar con esta pregunta que yo creo que muchísimos se hacen todo el tiempo.
Dice, ¿por qué los derechos humanos es más para los delincuentes y no para los policías o las víctimas? Es algo que siempre está en constante y que está en el debate público todo el tiempo. Es una línea muy delgada, ¿verdad? Entre eso. Pero mira, definitivamente, pues tenemos nosotros una policía muy profesional que sabe actuar en este tipo de casos. Lo ha demostrado desde su formación, se ha venido poco a poco profesionalizando y evidentemente, pues hemos tenido muy buenos resultados. Ahora tenemos una policía muy profesional que realiza los procesos de acuerdo a los protocolos establecidos, ¿verdad? Y eso pues nos permite, incluso hemos salido muy bien evaluados por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de lo que se trata nada más pues es un tema de coyuntura política, y cuando evidentemente una de tus preguntas ahí decía un ciudadano que había en El Salvador un pacto de criminales, y con este pacto de criminales a lo que se refiere el pueblo salvadoreño es al pacto que tenían o que tienen algunos miembros de algunos partidos políticos y que han sido evidenciados por los medios de comunicación cuál ha sido la participación de ellos con estos grupos criminales. Incluso ha habido hasta dinero de por medio, cambio de votos, y eso pues los medios de comunicación del país se han encargado de exhibir, y por supuesto también la Fiscalía General de la República en el país está llevando algunos juicios, algunos diputados que hoy por hoy pues todavía están en la Asamblea Legislativa y que esperamos que en unos días puedan estar ya enfrentando la justicia. Y en México, Fernanda, es muy lamentable, pero desde la Constitución se discrimina y se violentan los derechos de los policías, los peritos y los ministerios públicos. El artículo 123, apartado B, impide a los ministerios públicos ser reinstalados aún acreditándose su inocencia ante una imputación. Eso es absurdo. Entonces, sí hay una línea, como bien dice el ministro, muy, muy delgada, en donde las autoridades tienen que salvaguardar los derechos humanos de las personas que cometen y esperan conductas delictivas, pero que lamentablemente en México, en la propia Constitución, se discrimina al policía y a los principales intervinientes en las tareas de procuración de justicia y de procurar seguridad. Y quisiera nada más también terminar con esto, y escuchando al señor ministro. Yo creo que en todos los momentos, y hablo por México, no voy a hablar desde luego por El Salvador, por un principio básico de respeto, pero siempre cuando se habla del pasado, pareciera que todo se está empezando a hacer desde cero. Y en México, la lucha para fortalecer las capacidades en materia de seguridad lleva también muchos años. Ojalá que no se interrumpa, ojalá que esto sea un proceso continuo, pero también el pasado ha puesto su parte para que las cosas fluyan, ¿no? Entonces hay que partir de eso. Yo leía varios comentarios. ¿Sí? ¿Ya me escuchó? Sí, se escucha. Ah, sí. Yo escuchaba varios comentarios, por ejemplo, de policías federales. Veo en tus redes el gran respeto que te tienen y admiración. Siempre así en los comentarios me metí a leer tus redes sociales y es el jefe Manelik hasta ahorita. O sea, creo que en tu gobierno, bueno, en el gobierno donde tú estuviste, se hizo un gran trabajo combatiendo el crimen y eso se ve reflejado en el respeto que te tienen todavía. Muchas gracias. Y fueron 2 gobiernos, Fernanda. Por eso digo que en materia de seguridad, sí, yo empecé mi carrera en la policía en el sexenio del presidente Calderón. Estuve todo el sexenio del señor Peña Nieto y feliz hubiera seguido trabajando en cualquier gobierno siempre y cuando me permitan seguir aportando en temas de seguridad. No se dieron las condiciones, bueno, lo estamos haciendo desde la consultoría. Ya iremos a El Salvador si nos invita el señor ministro a intercambiar. Ya no me escuchó, se congeló justo cuando me estaba promocionando. Se congeló cuando estaba el comercial. Sí, yo creo que ese fue el plan, Fernanda. Pero no, mira, lo que pasa es que tuvo mucha identidad porque hicimos un buen equipo. El comisionado Renato Sales, el comisionado Rubido, cuando tuvimos posibilidades de hacer algo por la policía lo hicimos, particularmente en el tema que señales de derechos humanos.
fue una de las banderas que siempre tuvimos de pedir que se modifique ese 123 apartado B, y creo que eso pues nos hizo más cercanos a los elementos. Hoy, extinta Policía Federal, pues yo también les tengo cariño, respeto y gratitud a todos ellos. Sí, en los comentarios veo que sigue siendo el jefe. Gracias. ¿Ya escuchas, Rogelio? ¿No? Se congela. ¿Ves? Nadie. Creo que nada más nosotros tenemos buen internet. Nos quedan. No, yo me fui al principio, pero bueno. No, pero no, bueno, ya Sí. está la. Ah, están diciendo que aquí lo esperamos en El Salvador, hay comentarios. De Muchas los gracias. mejores que se ha realizado, lo extrañamos. Me imagino que son policías, lo comentan esto. El ministro Rivas ha hecho un gran trabajo. Bueno, pues ya vamos a despedir el programa, ya fue 1 hora. Rogelio, te perdiste cuando Manelich te decía que iba a ir a cooperar allá a El Salvador dando consultoría externa. Por supuesto. Todos los tres que son cuando bien lo recibidos. invitaban a una conferencia, Ustedes tres son muy bien recibidos en el país, así es. De hecho, me toca viajar constantemente a México. Mi cuñada vive en México, vamos con mi esposa saliendo a México, así que llevamos a México en el corazón también. Gracias. Bueno, pues nos despedimos. Las últimas palabras ya para irnos, porque ya es la hora. Bueno, agradecer desde luego la invitación, reiterar que en materia de seguridad no hay soluciones sencillas, y que es momento de que toda la sociedad nos involucremos, apoyar el esfuerzo que se haga tanto en México, en Salvador, en todos nuestros países, y manifestar todo mi cariño y reconocimiento a los mexicanos que siguen siendo una razón de orgullo. Muchas gracias. Gracias, y un gusto que estuvieran con nosotros. Muchas gracias. Dios, nos salimos entonces. Gracias. ¿Ya? ¿Quedó?